Buenas tardes. Paz de Cristo a cada uno. Que la gracia del Señor esté con nosotros. Amén. Que podamos, como decía recién la canción, alabarle siempre a Él. Darle nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Para que Él nos fortalezca mediante el Espíritu Santo. Jesucristo, estando ahí muy cerquita de padecer la cruz, se preocupaba por los discípulos. Se preocupaba por los discípulos porque dijo: yo voy a pedir al Padre para que Él les mande otro consolador. Y el que va a mandar es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que nos guíe hacia el Señor. Amén. Yo les dije: tomen asiento, pónganse cómodos. No van a crecer más, así que no sé si se preocupan por crecer. Vamos a hablar de otro de los atributos de Dios, la presciencia. Presciencia. El pasaje que van a buscar, que es con el que toma, es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Voy a poner los lectores. Está poniendo caluroso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos del versículo 1, perdón. Está al lado. Dice la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Amén. El apóstol Pedro empieza marcando esto: elegidos según la presciencia. Bueno, vamos a aprender qué es la presciencia. Viene de una palabra griega que se dice prognosis. Prognosis se traduce en español como presciencia y significa conocer de antemano. Conocer de antes. Yo no conozco lo que va a venir de antes. No conozco las personas que han de nacer, pero Dios sí las conoce. Un ejemplo chiquitito es. Les voy a leer lo que dice este estudio. Las ideas principales les voy a leer, para no extendernos mucho. El término presciencia significa conocer de antemano. En la Biblia el término presciencia se usa principalmente en relación con personas, no con los eventos o acciones. Dios conoce a las personas desde toda la eternidad y las elige para salvación. La elección de Dios es soberana y no está basada en el conocimiento previo de las acciones de dichas personas. Por eso vamos a encontrar que un prisionero condenado, un reo condenado a muerte, en la misma cruz del Calvario, ahí donde Cristo estaba colgado, había dos presos más, dos condenados a la cruz. Uno habló blasfemias contra el Señor, pero el otro reconoció quién era y dijo: nosotros nos merecemos esto. Nosotros no hicimos mal las cosas, nosotros hicimos lo que no teníamos que hacer, pero Él es inocente. Y le reconoce como Jesús, le reconoce como Hijo de Dios, porque le dice: Señor, cuando vuelvas, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo ahí mismo: hoy mismo a la tarde estarás conmigo en el paraíso.
ahí ya tenemos algo. No fueron las acciones de ese hombre. Fue lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo. El tema es el siguiente. Ninguno de nosotros puede creer en Jesús a menos que Dios nos dé fe. La fe viene de Dios. El otro día lo decíamos, porque dice, es don de Dios. La fe viene porque Dios nos da fe, no es de nosotros. A veces confundimos las cosas. Tenemos una fe humana que nos hace caminar, que nos hace soñar, que nos hace ver cosas. La fe que nos da Dios no tiene nada que ver con lo que yo veo o quiero alcanzar. Tiene que ver con la salvación. Es la fe salvífica de la cual habla Lutero, de la cual habla Calvino, de la cual hablaron también los padres de la Iglesia. También lo hizo Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. Pero la Iglesia siempre se desviaba, siempre se desviaba. Pero bueno, sigamos en esto. El análisis. Vamos a hacer un análisis. El autor del texto comienza definiendo el término presencia. Afirma que significa conocer de antemano. Sin embargo, señala que el significado de un término bíblico debe determinarse por el uso que el Espíritu Santo hace de él en la Escritura. Nosotros tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la Escritura. Porque el Espíritu Santo inspiró a Pedro para escribir esa carta. Y le dijo a ustedes, a los elegidos, según la presciencia de Dios. ¿Qué quiso decir? A ustedes que los eligió Dios porque los conocía de antes. Porque en su corazón, en el corazón de Dios, ustedes ya estaban antes. Y Él los eligió. ¿Para qué? Fíjense lo que dice el versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que tenemos que obedecer. Fuimos elegidos para obedecer, no para hacer lo que me venga en gana. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. El texto menciona que muchas verdades de la Santa Escritura han sido motivo de controversia, como la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, entre otras. La importancia de comprender la presencia de Dios. Se destaca que es crucial comprender correctamente el significado y el alcance de la presencia de Dios. Se argumenta que el término presencia no se refiere solo a conocer de antemano, sino que implica un afecto o elección por parte de Dios hacia ciertas personas, el orden de la elección y la presciencia. Se enfatiza que Dios preconoce a personas antes de predestinarlas y no basa su elección en la previa creencia o acciones de estas personas. La elección de Dios es por gracia y soberanía. Se subraya que la elección de Dios no se fundamenta en méritos humanos, sino en la voluntad soberana del Señor. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. El texto proporcionado se centra en la presencia de Dios y su relación con la elección divina. Se resalta que la presencia no se limita a conocer eventos futuros, sino que implica una elección y favor específico hacia ciertas personas. Se argumenta en contra de la idea de que Dios elige a las personas basado en su previsión de la fe o acciones futuras, afirmando en su lugar que la elección es un acto soberano y gracioso. No significa gracioso de hacernos reír, sino que tiene gracia. Es un acto de gracia de parte de Dios. Se concluye que toda la gloria y alabanza deben ser atribuidas a Dios, ya que la elección es completamente por su gracia y voluntad. Es importante notar que este texto se enfoca en cuestiones teológicas y doctrinales y presenta una perspectiva específica sobre la relación entre la presencia de Dios y su elección. Algunos de los términos y conceptos discutidos como presencia, elección, gracia y soberanía son fundamentales en la teología cristiana
y pueden ser objeto de interpretaciones y discusiones variadas dentro de corrientes teológicas. Les voy a leer un poquito. Solo hay una salvaguarda contra el error: estar confirmado en la fe. ¿Cómo estoy confirmado en la fe? Sabiendo que el Espíritu Santo está en mí. Como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si Cristo está en vosotros. Me tengo que examinar para ver si Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, el Espíritu Santo está. Por lo tanto, el Espíritu Santo me tiene que dar certeza de que soy hijo de Dios. Fui llamado a ser hijo. Para ello tenemos que tener un estudio diligente y oración y una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios, ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presencia con el fin de desechar la absoluta elección de la vida eterna. Solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos asaltan. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros elegimos a Dios, que nosotros decidimos venir a la iglesia, que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y es todo a la inversa. Es Dios que nos acerca a Él, es Dios que nos elige, es Dios que nos trae hacia Él. Nosotros no podemos ir nunca hacia Dios, pero Él, por amor, por gracia, por misericordia, que son atributos de Dios, nos atrae hacia Él, nos da fe para que creamos en Él. Dios conoce a todas las personas. Gloria a Dios. La Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos. Un versículo, que ahora se los voy a leer, que dice: al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Hechos capítulo 13, verso 48. Hechos capítulo 13, 48 dice: y creyeron los que estaban elegidos para la vida eterna. No cree cualquiera. Vos vas a predicar a la calle, vas a evangelizar, y no creen todos, creen algunos. Esa gente fue escogida por Dios. Y los que creen después tienen que dar fruto, porque si no, no eran creídos. Y por tanto determinó otorgarles el don de la fe. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de seguir debatiendo este tema, hagamos una pausa y definamos los temas o los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presencia? Conocer de antemano. Es la pronta respuesta de muchos, pero no debemos juzgar precipitadamente ni tampoco aceptar como definitiva la definición de los diccionarios, ya que esto no es asunto de etimología del término empleado. Esto tiene que ver con el Espíritu Santo. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en la Escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. El ejemplo que te puedo dar es cuando hablamos de la carne, cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de inmortalidad. El pecado, ¿a quién está relacionado? A las personas. La carne, al alma de las personas. El mundo es el lugar donde vivimos. Pero cuando el Espíritu Santo habla del mundo, está hablando de los no creyentes, mayormente. El mundo, los gentiles. No conforméis a este siglo, dice la palabra. No hagan las cosas que hace el mundo. El que se hace amigo del mundo se vuelve... Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús.
Cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentran las palabras mortal e inmortal, se darán cuenta de que estas nunca se aplican al alma sino al cuerpo. La Escritura da por hecho que el alma es inmortal, pero cuando se habla de mortal e inmortal, siempre el Espíritu habla del cuerpo. Esto, el envase, va a ser hecho inmortal cuando venga Cristo y lo glorifique a su regreso. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Fíjense en algunos versículos que le voy a tirar. Cuando este es usado en relación con Dios, significa la palabra preconocimiento o presciencia. Significa que se debe conocer. Cuando este conocimiento, es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Te he conocido por tu nombre. Éxodo 33, 17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Deuteronomio 9, 24. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ese versículo es terrible. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está hablando de Israel. Hay un pueblo escogido, Israel. En el primer pacto había un pueblo escogido que fue recipiente de la palabra de Dios, pero ellos no la siguieron, no la guardaron, no la cumplieron. Por eso Dios se hizo de otro pueblo. Eso lo dice en Amós 3:2. En estos pasajes, conocer significa amar o designar. En el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo. Otro pasaje. Entonces yo les declararé, nunca los he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Mateo 7:23. Nunca los he conocido. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. 1 Corintios 8:3. El término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que su simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que aparece son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible el término haga referencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en la Escritura en relación a sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Te he conocido, no te conozco. De la familia de la tierra solamente a ustedes los he conocido. Siempre a las personas. Dios obvia o pasa por alto lo que la persona hace. Él, por su soberana elección, porque Él es rey y creador, elige a quien le place. Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes no predican, las piedras predicarán. Y pueden tomarlo de una manera muy literal. Dios puede hacer hablar las piedras. ¿Entienden lo que les digo? Esta cita de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quiénes son? El versículo 1 lo dice. ¿Quiénes son? Es pregunta, acá. ¿Quiénes? El versículo, ¿quiénes son ellos? Que dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Quiénes son los elegidos? Los expatriados. Los expatriados. Los elegidos. Dice a los expatriados en la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él les escribe en ese momento, pero la palabra también es para nosotros hoy. Porque nosotros estamos dispersos por todo el mundo, pero fuimos escogidos por Dios. Fuimos elegidos en su presciencia. En ese momento, cuando Pedro escribe, hace casi 2000 años atrás, él estaba hablando a los judíos que estaban huyendo de la persecución.
Gloria a Dios. El versículo anterior nos lo dice. La referencia es a los extranjeros esparcidos, es decir, la diáspora, judíos creyentes de la dispersión. Aquí también la referencia es a personas, no a los hechos previstos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que, a causa de los mismos, los eligió para salvación? Ninguno. Porque Él no miró que nosotros nos íbamos a arrepentir. Él nos escogió. Pero como nos escogió, ¿qué dice Romanos 8:29? 8:28 dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que llamó, los conoció. Acuérdense ese pasaje, a ver, lo vamos a leer, porque tiene mucho que ver con esto. Romanos capítulo 8, en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, prognosis, presciencia, a los que antes conoció, también los predestinó. Primero los conoció, después los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Él antes nos conoció desde antes. Como nos conoció desde antes, no por lo que fuéramos a hacer, nos predestinó. Y en ese predestinar, Él nos llamó. Y a los que predestinó, porque sigue. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense cómo enlaza Dios. Él nos conoció. A los que conoció de antes los predestinó. A los que predestinó los llamó. A los que llamó los justificó. Los justificó. A los que justificó, a él también glorificó. Dios hace todo. Tenemos que darle gloria a Dios porque Él nos escogió. Porque Él nos eligió. Y a su tiempo nos llamó. No es que yo escuché al evangelista Anacondia o a Carlos Díaz o a otro pastor. No, Dios a su tiempo tocó mi vida. Y ahí sí, yo escuché la palabra y la palabra tuvo cabida en mi corazón. Y Él derramó su fe sobre nosotros y pudimos creer que Cristo es el Señor. Amados, esto es la presencia de Dios. Esto es saber que Dios nos escogió, no por lo que hicimos, no por lo que creemos, sino porque nos eligió, porque Él es Dios. Porque Él es soberano, Señor de la creación. Porque Él conoce todo de antemano. Como decía David, Señor, tú conoces mi levantarme, mi acostarme. Tú conoces, Señor, en todo lo que voy a decir antes de que yo lo diga. Pedro le dijo, tú sabes todas las cosas, le dijo a Jesús. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Tenemos que aprender a conocerlo. Un Dios que decretó las cosas y que nadie puede romper sus decretos. Un Dios que está en todas las cosas, que es omnisciente, que todo lo ve, que todo lo conoce. Su presencia tiene que ver con la omnisciencia. Él todo lo conoce. La presencia de Dios es que Él nos conoció de antemano. Y hoy, los que estamos acá, estamos por gracia de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Para ir cerrando,
Bueno, acá está lo que leía yo recién. Dios se propuso elegir a ciertas personas no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. El por qué escogió esto no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, así, Padre, porque así te agradó. La verdad clara de Romanos 8:29, que recién lo leíamos, es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación. Primera de Tesalonicenses 2:13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, etc. Dios no predestinó a aquellos que preveía que eran hechos conformes, sino por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió, para que fuesen hechos conformes. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presencia y predestinación de Dios. ¿Fuimos hechos? No. Vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen, no porque estábamos hechos igual, sino para que fuésemos hechos. Gloria a Dios. Dios no eligió ningún pecador porque viera que creería, por la razón sencilla, pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista, ya que la vista es el don de Dios, y ver es la consecuencia del uso del don. Asimismo, la fe es el don de Dios. Versículo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Don de Dios. La fe que tenemos para creer en Jesús es un don de Dios. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Hechos 18:27. Por lo tanto, si han creído por gracia, no hay absolutamente nada de meritorio, porque el mérito no puede ser la base o causa que movió a Dios para escogernos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siendo así, que toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él, no tienen base alguna para atribuirte ningún mérito. Has creído por la gracia, y eso porque tu misma elección fue por gracia. Romanos 11:5. Amados, oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesucristo que podamos, Señor, ir conociendo estos atributos tuyos, estos atributos que nos muestran cómo eres tú, cómo obras tú en nosotros. Y estos atributos nos hacen, Señor, venir delante de ti con temor y temblor, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo anticipó, que sabía lo que iba a pasar y escogió por gracia a algunos de estos pecadores que hoy estamos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, a su tiempo nos llamaste, nos predestinaste para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos llamaste y nos justificaste, Señor. Y ahora, Señor, cuando vuelva Cristo nos vas a glorificar juntamente con Él. Te agradecemos, Señor, por tu grande misericordia, porque tu soberanía, Señor, no puede ser rota por nadie. Lo que tú has decretado, lo que tú has conocido, nadie lo puede deshacer, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y como decíamos hoy en la canción, aplaudan hoy, pueblos todos, porque tú eres el único Dios vivo, el único verdadero Dios. Te damos gracias, Señor. En este tiempo todo lo ponemos en tu presencia para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.